Una madre llama a la puerta de un piso, en un pueblo tranquilo de Valencia. Al otro lado abre un hombre sereno que la mira directamente a los ojos y le dice que allí no vive ninguna Marta, que puede pasar a comprobarlo si quiere. Lo que esa madre todavía no sabe es que su hija lleva días muerta, a pocos metros de donde ella está, y que su cuerpo no aparecerá jamás. Marta Calvo Burón tenía 25 años. Había nacido en Estivella, un pueblo pequeño del Camp de Morvedre, en la provincia de Valencia. Quienes la conocían la recuerdan alegre, cercana, con toda una vida por delante. En noviembre de 2019, su nombre, hasta entonces anónimo, iba a quedar grabado para siempre en la memoria colectiva de España. Marta era una joven independiente que se movía por su cuenta y tomaba sus propias decisiones. Como tantas personas de su edad, usaba aplicaciones para conocer gente y quedar por las noches. Nada en su rutina hacía presagiar el horror que se acercaba. Nada, salvo un contacto que aquella noche del 7 de noviembre lo cambiaría todo para siempre. Al otro lado de esa conversación había un hombre llamado Jorge Ignacio Palma Salazar, colombiano, de 38 años. Vivía de alquiler desde hacía pocos meses en un piso de la calle San Juan Bautista, en la localidad de Manuel. Aquella noche, Marta aceptó ir a verle. Cogió el coche y condujo hasta allí, sola, en plena oscuridad. De madrugada, sobre las 6, Marta escribió a su madre. Le dijo que pasaría la noche fuera y, para tranquilizarla, le envió su ubicación por GPS. Aquel punto en el mapa señalaba exactamente el piso de Manuel. Sería el último mensaje que Marisol recibiría jamás de su hija. Cuando pasaron las horas y no hubo más noticias, la madre empezó a llamar. El teléfono de Marta sonaba apagado una y otra vez, sin respuesta. La inquietud se transformó lentamente en angustia. Marta no era una chica que desapareciera sin avisar, y aquel silencio pesaba como una losa sobre toda la familia. 2 días después, el 9 de noviembre, Marisol no aguantó más y fue en persona a la dirección que su hija le había enviado. Llamó al timbre de aquel piso. Jorge Ignacio Palma abrió la puerta, tranquilo, y le aseguró que no conocía a ninguna Marta. La invitó a mirar dentro. Y ella, confiada, no llegó a entrar. Con el teléfono de su hija apagado y sin ninguna pista más, Marisol acudió a la Guardia Civil para denunciar la desaparición. La maquinaria de la investigación se puso en marcha. Los agentes tenían un punto de partida claro. La última ubicación conocida de Marta, aquel piso de Manuel al que había ido de madrugada. Los investigadores empezaron a tirar del hilo. El rastro del teléfono móvil, los movimientos, los contactos, cada dato que pudiera reconstruir aquella noche. Y al mirar el pasado de aquel hombre, encontraron algo que les heló la sangre. Jorge Ignacio Palma no era, ni mucho menos, un desconocido para la ley. Había otras mujeres, otras denuncias previas, un patrón que se repetía en encuentros que terminaban, demasiadas veces, en la cama de un hospital. Lo que al principio parecía la desaparición de una sola joven, comenzaba a dibujar la silueta de algo mucho más oscuro, mucho más sistemático. Y los agentes lo intuyeron enseguida. El 4 de diciembre de 2019, casi un mes después de la desaparición, Jorge Ignacio Palma se presentó voluntariamente en el cuartel de la Guardia Civil de Carcaixent. Iba a confesar. Pero su versión no fue la de un asesinato. Fue la de un accidente. Según su relato, aquella noche habían consumido cocaína juntos. Dijo que, al despertar, encontró a Marta muerta a su lado. Aseguró que le entró el pánico, que no llamó a nadie,
que no supo cómo reaccionar y que tomó entonces una decisión atroz, imposible de justificar y que marcaría el resto de la historia. Palma confesó que había descuartizado el cuerpo de Marta, que después había repartido los restos en contenedores de basura de distintas localidades para hacerlos desaparecer. Lo contó con una frialdad que estremeció a los propios investigadores. Y con aquella confesión llegó, para la familia, la peor de todas las certezas. Comenzó entonces una búsqueda desesperada y titánica. La Guardia Civil rastreó vertederos y plantas de reciclaje en localidades como Silla, Alcira, Dos Aguas y Guadassuar. Fueron cientos de horas removiendo toneladas de residuos, siguiendo cada indicio que pudiera revelar dónde estaban los restos de la joven, pero no encontraron nada. A pesar de todos los operativos, de toda la tecnología y de todo el empeño, el cuerpo de Marta Calvo nunca apareció. Su familia se enfrentaba así a la crueldad más difícil de soportar, la de no tener siquiera a quién enterrar. Mientras tanto, la investigación destapaba la verdadera dimensión del caso. Jorge Ignacio Palma no se había cruzado en el camino de Marta por casualidad. A lo largo de meses, había citado a varias mujeres siguiendo siempre un mismo modus operandi, tan calculado como escalofriante. Según se probó después, las citaba para mantener relaciones e introducía en su cuerpo grandes cantidades de cocaína sin su consentimiento. Varias de aquellas mujeres estuvieron al borde de la muerte. Se salvaron únicamente porque lograron llegar a tiempo a un hospital y contar lo que les había pasado. Otras dos mujeres no tuvieron esa suerte. Se llamaban Arliene Ramos y Marcela, conocida como Lady Marcela. Como Marta, habían confiado en aquel hombre. Como Marta, no volvieron nunca a casa. La justicia empezaba, por fin, a pronunciar dos palabras: asesino en serie. El juicio arrancó en junio de 2022, en la Audiencia Provincial de Valencia, ante un jurado popular. Durante semanas se expuso el horror de lo ocurrido a Marta, a Arliene, a Marcela y a las mujeres que consiguieron sobrevivir. El país entero seguía cada sesión conteniendo la respiración. El jurado escuchó el relato de las supervivientes y examinó las pruebas acumuladas contra él. La conclusión fue contundente. Jorge Ignacio Palma era responsable de la muerte de 3 mujeres y de haber puesto en gravísimo peligro la vida de varias más. No había margen para la duda. El 1 de septiembre de 2022, la Audiencia Provincial de Valencia dictó sentencia. La pena sumaba casi 159 años de prisión, junto a indemnizaciones que superaban los 600.000 euros para las víctimas y sus familias. Una cifra simbólica de una condena que hizo historia. El caso llegó después al Tribunal Supremo. En septiembre de 2024, el Alto Tribunal confirmó lo más grave de todo: la prisión permanente revisable. Aplicó el artículo del Código Penal reservado a quien mata a más de 2 personas. Para la justicia española, Jorge Ignacio Palma era, sin matices, un criminal en serie. Aquella pena, la más dura de todo el ordenamiento español, ponía por fin nombre a lo que muchos ya intuían desde hacía tiempo. No se trataba de un accidente, ni de una tragedia aislada, ni de una fatalidad. Se trataba de un depredador que había actuado con el mismo método frío, una y otra vez, hasta que la investigación logró detenerlo. Pero por encima de las cifras y de las sentencias, hay una figura que se convirtió en el verdadero rostro de este caso: Marisol Burón, la madre de Marta. La misma mujer que un día llamó a la puerta equivocada y escuchó una mentira mientras la miraban directamente a los ojos. Marisol
Transformó su dolor en una lucha incansable. Reclamó una y otra vez que se buscara el cuerpo de su hija, que se le devolviera lo único que le quedaba, un lugar donde poder llorarla. Su voz terminó convirtiéndose en la de todas las familias que buscan, todavía hoy, a los suyos. Hoy, Jorge Ignacio Palma cumple condena entre rejas, con la pena máxima que contempla la ley. La justicia ha hablado, y su culpabilidad quedó probada más allá de toda duda razonable. Pero para la familia de Marta hay una herida que ninguna sentencia, por dura que sea, podrá cerrar nunca del todo. Porque Marta Calvo tenía 25 años, una vida entera por delante y una madre esperándola en casa. Su cuerpo, a día de hoy, sigue sin aparecer. Y en algún lugar, ese vacío continúa siendo el paso final que nunca, nunca pudo darse.